Hoy, en La Voz de los Especialistas, Juan Carlos Miranda, con amplios conocimientos en finanzas personales, nos hace una serie de recomendaciones para sortear la crisis por la que atravesamos. Y él plantea hacer un fondo de contingencias en el hogar y planear nuestros recursos. Hola, mi nombre es Juan Carlos Miranda Rosales, soy contador público con maestría en finanzas y pues un área de importancia para todas las personas es cómo manejo mis finanzas personales. Estamos en un momento en el cual la situación sanitaria ha motivado que muchos de nosotros modifiquemos nuestra forma de vida. Esa forma de vida también ha modificado nuestra forma, entre otras cosas, de manejar el dinero. Por eso es importante que ahora que estamos ante una emergencia sanitaria, también pensemos en nuestro bolsillo como una emergencia o una situación especial que requiere de atención para su manejo. Es por eso que hay consejos, hay situaciones muy simples, pero que en muchas ocasiones pasamos por alto. El objetivo de esta cápsula, de esta plática, es recordarnos la responsabilidad que tenemos de una administración de las finanzas sanas, de las finanzas cuidadas, de las finanzas adecuadamente gestionadas. Entre otras cosas, lo que podemos decir es que la pandemia nos ha mostrado que nada es seguro, que hay incertidumbre y que cuando hay incertidumbre necesitamos contar con previsiones, como es el caso del recurso necesario para soportar temporadas o plazos en los cuales nuestros ingresos tienden a modificarse. Todos nosotros sabemos la estructura de nuestros ingresos. Algunos podremos tener ingresos que son fijos, que no se mueven independientemente de las circunstancias. Otros tendremos ingresos que se mezclan en porcentajes de ingreso variable e ingreso fijo. Y por último, habemos personas que quizá tengamos ingresos que dependemos muchísimo del día a día de nuestras actividades. Es por eso que necesitamos contar siempre con un fondo de contingencia. La recomendación que se hace es que el fondo de contingencia sea de mínimo 3 meses de gasto y máximo 6 meses. Si yo tengo ingresos fijos, yo tengo un sueldo, recibo un salario, pues evidentemente ese salario me permitirá cubrir todos mis gastos. Sin embargo, si mis ingresos tienden a ser variables, pues pondré en riesgo la situación de mi familia. Por lo tanto, entonces, cuando mis ingresos son fijos, se recomiendan 3 meses de gasto, no 3 meses de ingreso. Porque cuando yo me quedo sin un empleo, en promedio tardo 3 meses más o menos en encontrar un empleo adecuado, similar a lo que realizaba. Cuando yo no tengo dinero, en la medida en que la necesidad me aprieta, en esa medida yo voy a buscar lo que sea. Cuando mis ingresos son totalmente variables, se recomienda un fondo de ahorro de previsión de 6 meses. Entonces, algo que nos deja esta pandemia, esta situación, es la importancia del ahorro. Aquellos que desafortunadamente nunca se han preocupado por tener un hábito desarrollado del ahorro, pues en este momento están sufriendo las penurias para poder cubrir sus necesidades. Entonces, si la pandemia nos va a dejar como aprendizaje cuidar nuestra salud, que se incluya la salud financiera también. Otro elemento fundamental son los gastos. Si nosotros imaginamos el dinero como un río, veremos que el flujo del río son los ingresos y que las piedras que se van poniendo en el cauce del río son los gastos. Esos gastos fijos, esos gastos que nos obligan siempre a mantener un nivel mínimo de ese flujo de efectivo. Si mis compromisos son muchos y permanentemente los tengo que estar soportando, en el momento en que el flujo del agua se reduzca, es decir, mis ingresos, evidentemente si yo soy un barco, pues voy a encallar, voy a golpear. Entonces lo que necesito también es aprender a analizar mis gastos, establecer una estructura de gastos que me permita administrar mis gastos indispensables y aquellos gastos que en dado momento yo pudiera ajustar cuando las circunstancias económicas lo ameriten. Entonces, una recomendación importante es hagamos una reflexión de nuestra estructura de gastos y a partir de ahí también reflejemos nuestra forma y nuestro comportamiento de gasto a través de un presupuesto. Hay una frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues la podemos llevar a nuestras finanzas personales y decir, dime cómo gastas y te diré quién eres. Por lo tanto, entonces, algo que nos debe dejar también esta situación sanitaria, estos días en los cuales tenemos que estar la mayoría de nosotros guardados en nuestra casa, es la oportunidad de revisar en qué estamos gastando, cuáles son nuestras prioridades. Y una herramienta fundamental es el presupuesto. La planeación de nuestro dinero es fundamental. Si las grandes empresas lo hacen, las pequeñas también,
por supuesto que nosotros las personas y las familias lo tenemos que hacer. Nuestra principal empresa es nuestra familia. Esta es la 20ª de una serie que La Voz de Michoacán le ha preparado para que usted esté bien informado.